vamos a hablar del premilenialismo histórico. Y es el primero. Aquí es en un sentido similar al postmilenialismo, porque habla de un literal milenio de 1000 años. Pero ¿dónde se coloca? Se coloca después de la segunda venida. Después de. Y en el postmilenialismo se coloca antes de. Entonces, premilenialismo histórico enseña que 1000 años de reino terrenal aquí, seguirá la segunda venida de Cristo. Pero al colocar el milenio aquí en la tierra, después de la segunda venida, tiene que hacer una separación de los eventos que son contemporáneos en el post y el a. ¿Y cuáles son? Pues tenemos la segunda venida y se separa del juicio final. Segunda venida es al principio del milenio y el juicio final al final del milenio. Entonces ya no son contemporáneos. Y la introducción del cielo nuevo y la tierra nueva tampoco coincide con la segunda venida. Es 1000 años después de. Entonces, divide también la resurrección en 2 resurrecciones separadas por 1000 años. Entonces hay una primera resurrección en la segunda venida y luego una segunda resurrección en el juicio final. Entonces aquí podemos ver lo complejo del premilenialismo. Y el más complejo y más complicado es el premilenialismo dispensacionalista. Entonces, pero ya vamos a tomar una pausa y preguntar. Entonces, ¿pueden ver lo que está diciendo premilenialismo histórico? Llega Cristo, 1000 años de reinar aquí en la tierra, luego juicio final, resurrección de los cuerpos y inauguración del cielo nuevo y tierra nueva. Tienen en común con el postmilenialismo y el amilenialismo que Cristo viene una sola vez más. O sea, hay una primera venida cuando fue crucificado y resucitado, y hay una segunda venida. Premilenialismo dispensacionalista, y puedo agregar aquí clásico, porque ha habido algunos cambios más recientes en el premilenio, o más bien en el dispensacionalismo. Sin embargo, el dispensacionalismo, que vamos a hablar en la última clase, vamos a contrastar dispensacionalismo con la teología del pacto, como 2 maneras de ver la Biblia. Pero aún en el dispensacionalismo modificado, todavía retienen este esquema de la escatología. Tiene algunas variedades, pero en general divide la segunda venida en 2, el rapto de los creyentes antes de o en medio de la gran tribulación de 7 años, seguido por la segunda venida que introduce un reino terrenal de Cristo sobre un Israel reconstruido y redimido. Y después de una rebelión al final del milenio vendrá el juicio final. Insiste en interpretar literalmente las promesas del Antiguo Testamento con respecto a Israel que será cumplidos durante el milenio. Entonces no admite lo que ellos llaman una espiritualización de Israel o una idealización de Israel. Ellos desprecian eso. Ellos dicen que no. Israel tiene que referirse a Israel del Antiguo Testamento, el grupo racial constituido de las 12 tribus. Concibe de la iglesia
Ahora, esto es en lo clásico. Ahora esto ha cambiado en lo modificado. Pues en lo clásico concibe de la iglesia como una sorpresa y un paréntesis en el plan de Dios. Entonces la idea es que Dios hacía su cosa con Israel, llega Cristo e Israel rechaza a Cristo. Entonces Cristo, viendo que Israel lo rechazó, hace algo no contemplado, hace algo nuevo, hace la iglesia con los gentiles. Y esto es un paréntesis, una pausa con el plan de Dios para Israel. Y después del tiempo de la iglesia, Cristo regresa, rapta la iglesia, desaparece la iglesia de la tierra, la gran tribulación, y luego sigue su plan con Israel. El mismo Israel. Y la iglesia aquí en medio es un paréntesis. Y en el plan del dispensacionalismo clásico tiene como dos destinos distintos para Israel y la iglesia. La idea es que Cristo empezó a predicar el evangelio de gracia precisamente después del rechazo de Israel. Entonces esto es una división muy radical y no quiero adelantarme mucho, pero muchos están reconociendo que realmente esto no cuadra con la idea de lo que es la iglesia como la culminación de las promesas del Antiguo Testamento. Entonces han modificado, pero retienen el premilenialismo. Entonces esto es, si pueden ver el diagrama, es el más complicado. Segunda venida, pero no dicen segunda venida porque es el rapto. O sea, casi llega, pero lleva a la iglesia y ahí hay años de tribulación. Luego viene con la iglesia, reina con la iglesia durante 1000 años y luego el juicio final después de los 1000 años. Bien. ¿Alguna pregunta o comentario hasta ahora? Porque ahora vamos a evaluar esas posturas. ¿Pero están claras las posturas? ¿Están más o menos? ¿Sí? ¿Sí o no? Las dos primeras, digo. Las dos primeras están un poco más claras que las dos últimas. Sí, el premilenialismo es más complicado precisamente porque divide lo que las otras posturas unen. Sí, dividen básicamente segunda venida del juicio final. Bien, evaluación de las posturas. El postmilenialismo presupone, pero no puede demostrar que las promesas terrenales tienen que referirse a eventos que suceden antes de la venida de Cristo. Ellos critican el amilenialismo porque dicen, ustedes espiritualizan todo. Dice aquí en las promesas que el reino de Dios va a triunfar en la tierra. Pero suponen algo ahí. Suponen que al decir la tierra, suponen que es la tierra esta en lugar de la tierra nueva, pero no pueden demostrar eso. Minimiza la siempre presente tensión durante los últimos días entre el reino de Dios y las fuerzas de las tinieblas. Y parecen ser, otra manera de decirlo es demasiado triunfalistas. Además, minimiza las declaraciones pesimistas acerca de las condiciones antes de que Cristo venga, o por lo menos las colocan solo en la apostasía final. Dicen, no, pues estas cosas pesimistas, negativas, no son durante el milenio, no coexisten con el milenio, más bien son justo al final una pequeña apostasía y luego Cristo viene. Entonces
es como una crítica del postmilenialismo que supone pero no demuestra que lo terrenal tiene que ser antes de la venida de Cristo y no puede cumplirse después de la venida de Cristo. El premilenialismo de todas sus variedades sufre de una separación de la venida de Cristo o de la resurrección y el juicio final e introduce 2 o más resurrecciones. Entonces complica la cosa teniendo una separación de lo que históricamente en la mayoría se han considerado eventos contemporáneos. Por ejemplo, ¿qué dice el credo niceno? Pues ya lo leímos. Que dice: y vendrá otra vez con gloria a juzgar a los vivos y a los muertos, y su reino no tendrá fin. Entonces, aquí, ¿qué dice el credo niceno? Pues igual el credo de los apóstoles, desde ahí ha de venir a juzgar a vivos y muertos. Entonces, ¿qué están proclamando? Y estos son credos, podemos decir, ecuménicos, que eran credos y son credos que toda la iglesia, o la mayor parte de la iglesia, podemos decir, podía afirmar. Estaban históricamente afirmando que Cristo viene para hacer ¿qué? Para juzgar. ¿A quiénes? A los vivos y a los muertos. Entonces, y luego su reino no tendrá fin. Entonces, ¿qué están colocando juntos? Segunda venida, juicio final, resurrección de los cuerpos y los cielos nuevos y la tierra nueva. Entonces, el premilenialismo divide estos eventos. Y la Biblia indica que deben estar juntos. Mateo 25, 19 al 46 tenemos esta descripción de las ovejas y las cabras, el juicio final. Y aquí, déjame ver, 25, 19. Antes de eso, dice, después de mucho tiempo, y aquí es la parábola de las monedas, de los talentos. Después de mucho tiempo vino el Señor de aquellos siervos y arregló cuentas con ellos. Y llegando el que había recibido los 5 talentos, trajo otros 5, diciendo, Señor, me entregaste 5 talentos, mira, he ganado otros 5 talentos. Y luego ustedes saben cómo sigue la descripción aquí. Pues bien, siervo, bueno y fiel, en lo poco fuiste fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. Y así sigue con los diferentes. Y el que escondió su talento, pues recibe juicio. Y dice, siervo inútil, echadlo en las tinieblas de afuera, ahí será el llanto y el crujir de dientes. Entonces, ¿qué está describiendo? Porque el rey viene y hace cuentas con sus siervos y él pronuncia el juicio y premia o castiga. Entonces, aquí en esta parábola, ¿qué está indicando Jesús? Está indicando de que llegada y juicio final están juntos. Y luego tenemos 31, cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los ángeles con él, entonces se sentará en el trono de su gloria y serán reunidos delante de él todas las naciones, separará a unos de otros como el pastor separa las ovejas de los cabritos. Y ustedes saben cómo sigue. Y ahí, pues, ¿qué indica? De que cuando viene el Señor, ¿qué pasa? El juicio final. Y podemos ver Juan 5, 28 y 29.
Dice, y no admiréis de esto, porque viene la hora en que todos los que están en los sepulcros oirán su voz y saldrán, los que hicieron lo bueno a resurrección de vida, y los que practicaron lo malo a resurrección de juicio. Entonces aquí está hablando del día de ¿qué? De la resurrección y ¿qué más? El juicio final. Entonces están contemplados estos eventos como contemporáneos y el premilenialismo los divide. Además, hay una cosa muy curiosa acerca del milenio en cualquier variedad del premilenialismo. Como tienen resurrección de los cristianos antes de y resurrección de los no cristianos después, tenemos una curiosidad durante el milenio. Tenemos a los creyentes resucitados compartiendo la tierra con personas que van a morir y teniendo que soportar 1000 años de espera entre su resurrección y su glorificación final. Entonces es curiosa esta idea de tener mortales con resucitados viviendo en la tierra juntos y los cristianos reinando con Cristo otros 1000 años antes de su glorificación final. El premilenialismo dispensacionalista clásico sufre de algunos problemas graves, los cuales proceden de su error de ignorar la unidad de la Biblia, cosa que vamos a hablar más en 8 días, pero divide el plan de Dios en dos, uno para Israel y otro para las naciones. Divide el Evangelio en Dios, uno para Israel y otro para las naciones. Divide la venida de Cristo en dos, el rapto y la revelación. Divide la resurrección general en dos, o 3, o hasta 4, dependiendo de la variedad. Dividió el juicio final en 2 o 3 juicios. E ignora los textos que encuentran en la iglesia el cumplimiento de las promesas a Israel. Y aquí tengo muchos textos, pero podemos ver algunos cuantos. Tratan de mantener dos líneas distintas para Israel y la iglesia, mientras que el Nuevo Testamento une los conceptos y encuentra en los cristianos el cumplimiento de todas las promesas para Israel. Es decir, que en los profetas y en el Nuevo Testamento nos da la base para decir que cuando hablamos de Israel no estamos espiritualizando, como ellos dicen, no estamos negando las promesas para Israel, estamos diciendo que Dios hizo algo mayor en el cumplimiento de las promesas para Israel. Decirlo así, ¿qué es más grande? ¿Qué es más grande? Un pequeño reino de unos cuantos hectáreas o millas cuadradas en el Medio Oriente, o un reino que extiende sobre toda la tierra. ¿Cuál es más grandioso? ¿Un reino que tiene una raza o que contempla todas las razas de la tierra? ¿Cuál es más grande? Un trono restablecido en la ciudad de Jerusalén, o un trono que reina sobre todo el cosmos. Entonces, lo que ellos tienen contemplado para Israel es pequeño en comparación con lo que Dios realmente está haciendo en la iglesia. Y su objeción es decir que ustedes están negando
estas promesas y estamos diciendo no, al contrario, estamos viendo que estas promesas Dios las ha cumplido y está cumpliéndolas en grande, en mucho más grande de lo que podríamos haber contemplado desde la perspectiva del Antiguo Testamento. Y si Dios hace más, no ha hecho menos. Si Dios hace más, no ha hecho menos. Bien, unos cuantos textos. Gálatas 3, 28 y 29. Dicen: no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay hombre ni mujer, porque todos sois uno en Cristo Jesús. Y si sois de Cristo, entonces sois descendencia de Abraham, herederos según la promesa. Lejos de estar separando judíos y gentiles, ¿qué está diciendo Pablo? Están unidos y son herederos de las promesas para Abraham. Y luego 6, 15 y 16 de Gálatas. Después de pasar todo el tiempo, toda la carta, borrando esta distinción entre judío y gentil, en 6 dice, 6:15, porque ni la circuncisión es nada, ni la incircuncisión, sino una nueva creación. Y luego dice, y a los que anden conforme a esta regla, paz y misericordia sea sobre ellos y sobre el Israel de Dios. La perspectiva dispensacionalista diría, ya ves, sobre el Israel de Dios. Pero si vemos esto en el contexto, ¿qué acaba de hacer? Acaba de abolir la diferencia y la importancia entre circuncisión e incircuncisión en el 15. Entonces, ¿quién es el Israel de Dios? Pues es la verdadera descendencia de Abraham. ¿Y quiénes son? Judíos y gentiles que tienen la misma fe que Abraham, es decir, creyentes en Jesucristo. Y hay muchos textos más que podría darles, pues puedo mencionarles Hechos 13, 32 al 34, Hechos también 13, 38 y 39, Primera de Pedro 2:9, Hebreos 12, 22 al 24, Efesios 2, 11 al 22.